Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de los hipoglucemiantes orales en el tratamiento de la diabetes 2, en el sentido que la diabetes 1, la diabetes autoinmune no sirven en absoluto los hipoglucemiantes, pero en la diabetes 2 suelen ser el tratamiento de primera línea y hay muchos. De hecho, se dividen en los clásicos y en los nuevos. Dentro de los clásicos están las biguanidas con la clásica metformina, la sulfoniluria, de los cuales el que más se usa es la glibenclamida, también llamada gliburida, las tiazoledinedionas o glitazonas y los inhibidores de la alfa-glucosidasa como la carbosa, por ejemplo. Y aparte de eso hay muchos nuevos como los inhibidores del DPP4, de la dipeptilpeptidasa 4, los agonistas de GLP-1, que son del péptido símil al glucagón, glucagón-like péptido 1, los inhibidores del transportador de glucosa renal tipo 2 y hay otros más. Y lo importante en esta clase simplemente vamos a ver cuáles son, cómo se llaman y cuáles son como sus indicaciones más generales, y en otra clase vamos a ahondar en el manejo de la diabetes 2 propiamente tal. Empecemos con las biguanidas. Ya dijimos que el más importante es la metformina y su mecanismo de acción es disminuyendo la resistencia a la insulina o generando una mayor sensibilidad a la insulina. La metformina es el único que hay que saber y sepan que es barata, es eficaz, es segura, es buena, bonita y barata, pero tiene como reacción adversa a medicamentos habitualmente síntomas de índole gastrointestinal, ya sea diarrea u otros síntomas gastrointestinales como vómitos, náuseas, dolor abdominal. Ahora, lo importante es que no genera hipoglicemia y lo que dice ahí que es segura es justamente porque tiene un muy bajo riesgo de hacer hipoglicemia. Y por lo mismo, al ser buena, bonita y barata, es el tratamiento de primera línea en el manejo de la diabetes mellitus 2. Eso sí, tiene algunas contraindicaciones, hay que saberlas, que son la insuficiencia renal crónica con una CREA mayor a 1,5 o desde 1,5 en adelante, o bien con un Cleanse menor a 30 ml minuto. Y segundo lugar, una insuficiencia cardíaca más o menos importante con falla cardíaca. En ese caso está absolutamente contraindicada igualmente la metformina. El segundo gran grupo de hipoglucemiantes son las sulfonilurias. Hay varias dentro de ellas, pero la forma en que actúan todas es siempre aumentando la secreción pancreática de insulina, así que requieren que haya un páncreas que funcione relativamente bien. El más importante es la glibenclamida o gliburida, al menos ese es el que se sigue vendiendo. Es barata, es eficaz, pero tiene riesgo de hipoglicemia. Y ahí lo subrayo en el sentido en que el riesgo más importante de la glibenclamida y que ha hecho que hayan sido desplazados por otros fármacos es justamente que hace mucha hipoglicemia y además hace que uno suba de peso, más que la metformina. Aparte de eso, hay que saber que la glibenclamida no es el único. Hay algunas como la glipizida y el glimepiride que tienen como algo bueno, que tienen menor riesgo de hipoglicemias y de efectos adversos en general, pero que tienen como cosa mala que son más caras. Así que en la práctica, cuando se usa una sulfoniluria, suele ser la glibenclamida, pero si es que tengo un poquito más de plata, eventualmente se puede dejar alguna de estas otras dos. Suelen ser el tratamiento de segunda línea, pero no siempre, solamente cuando tengo pocos recursos, en el sentido en que ya les adelanto que si tengo más dinero debería usar alguno de los nuevos hipoglucemiantes orales, y en segundo lugar, siempre y cuando tenga un bajo riesgo de hipoglicemia. Aparte de eso están las glitazonas, al igual que las biguanidas, al igual que la metformina, actúan disminuyendo la resistencia a la insulina. El más frecuente es la pioglitazona, aunque en general no se llaman glitazonas, sino que las tiazoledinedionas. Y aparte de esto de acá, al igual que la metformina, tienen un bajo riesgo de hipoglicemia, así que eventualmente son una alternativa para alguien que está haciendo mucha hipoglicemia con algún otro fármaco, pero tienen un poco mayor riesgo cardiovascular y de insuficiencia cardíaca que otros hipoglicemiantes, y eso ha hecho que hayan caído hasta cierto punto en desuso y que solamente se usan por el diabetólogo en algunos casos muy seleccionados. Así que en la práctica hay que saber que existen, pero que lo más probable es que se va a usar otro tipo de hipoglicemiante. Aparte de esto, están los inhibidores de la dipeptilpeptidasa 4. Acuérdense que la forma en que actúan es estimulando el sistema GLP-1, o sea, en cuanto a eso, se parecen un poco a los agonistas del GLP-1, que los vamos a ver después, que a su vez aumenta la secreción de insulina. Son las que se denominan o se llaman comúnmente también como gliptinas, que incluye la sitagliptina, que es el más clásico, la saxagliptina y la linagliptina,
gliptina. Esas son las tres, pero si termina en gliptina se están refiriendo a esta familia de medicamentos y en particular quiero que sepan la sitagliptina. Son eficaces, son más caros y no generan la hipoglicemia, o al menos tienen un riesgo mucho menor que las sulfonilurias, así que son los de segunda línea actualmente, al menos según la guía MinSal. Se pueden usar igualmente otros fármacos de segunda línea según las guías internacionales. Como cosa importante es siempre y cuando haya recursos y también cuando hay un alto riesgo de hipoglicemia. Si es que hay un alto riesgo de hipoglicemia, en ese caso yo no puedo dejar glibenclamida y estoy obligado a dejar o sitagliptina o algún otro fármaco. Ahora, dentro de otra familia están los inhibidores de la alfa-gluconidasa, que lo único que hay que saber es que existe la acarbosa, que ya no se usa porque es poco eficaz. Y finalmente, en esta diapositiva, porque falta una diapositiva completa, las meglitinidas, dentro de las cuales la más importante es la repaglinida y la nateglinida, que son las famosas glinidas. Estas de acá hay que saber que por regla general actúan de una manera muy similar a las sulfonilurias y que por lo tanto tienen riesgo de hipoglicemia también. Eso sí, tienen un poquito menos de riesgo que la glibenclamida, pero aún así las contraindicaciones de este fármaco suelen ser las mismas que de la sulfoniluria, ¿ya? Ahora, veamos los últimos dos grupos, los agonistas de la GLP-1 que actúan aumentando la producción de insulina y que hay que saber que son los famosos glutides o incretinas también se llaman, así que se incluye ahí el liraglutide, el semaglutide y la dulaglutide. Y aparte están los inhibidores del transportador de glucosa renal tipo 2, que en este caso la forma en que actúan es generando glucosuria, o sea, impiden la reabsorción de glucosa a nivel renal y se pierde azúcar a través de la orina, lo cual por un lado puede aumentar el riesgo de infección urinaria, por ejemplo, pero es bastante eficaz para evitar las hiperglicemias muy severas. De hecho, son buenos fármacos y sepan que su nombre termina habitualmente en glifosina. Y ahí está la empaglifosina, la canaglifosina y la dapaglifosina. No hay por qué saber todos los nombres, pero al menos empaglifosina, liraglutide y de antes la sitagliptina son tres nombres que yo recomiendo que sí se aprendan y que sepan a qué familia pertenece cada uno. Ahora, estas dos familias las vamos a ver en conjunto porque ambos son nuevos hipoglicemiantes y sus beneficios son bien similares, son eficaces, son buenos, pero son caros, ya son mucho más caros que la metformina y que la glibenclamida. No producen hipoglicemia o al menos tienen un riesgo mucho más bajo que el de la glibenclamida y aparte estos son muy buenos o son mejores que todos los demás en el caso de que haya un daño cardiovascular importante, ejemplo una enfermedad arterial periférica, enfermedad coronaria o ese tipo de cosas, y en el caso de que haya falla renal, en particular si es falla renal con proteinuria, con una macroalbuminuria, en ese caso son mejores estos dos fármacos que la glibenclamida, por ejemplo. Ahora, los inhibidores del transportador del SGLUT2 son además buenos en la insuficiencia cardíaca con falla cardíaca, pero ya no son tan buenos en la insuficiencia renal severa con una caída en el clínico muy importante y la razón está relacionada con su mecanismo de acción, dado que la empaglifosina, por ejemplo, actúa inhibiendo la reabsorción de glucosa, o sea, generando glucosuria, y si yo tengo una falla renal muy grande, obviamente va a ser poca la glucosa que se va a filtrar desde el principio, así que actúa menos. Ahora, estos dos grupos, en particular los agonistas GLP-1, son de segunda línea igualmente cuando yo tengo recursos, cuando tengo un alto riesgo de hipoglicemia. Igual que la sitagliptina, aunque la guía MinSal elija los DPP-4 a la sitagliptina, al menos como para comprarlo en el sistema público. Ahora, van a ser de elección estos dos grupos de acá cuando tengo una enfermedad arterial, la enfermedad arterial aterosclerótica en general, ejemplo, un aneurisma aórtico abdominal, enfermedad coronaria, etc. Y también cuando tengo una insuficiencia renal crónica con macroalbuminuria mayor a 300 o bien cuando hay insuficiencia cardíaca, que en ese caso los SGLUT2 van a ser los más importantes.
Y bueno, harta información con algunas cosas que son relativamente nuevas, pero que vale la pena saber en el sentido en que habiendo avanzado la tecnología y el tratamiento de los pacientes diabéticos, tiene que avanzar el conocimiento también para ajustarse y optimizar el manejo de estos pacientes. Ahora, lo más difícil es convencerlos que se tomen los remedios. Que estén bien.